Hola, muy buenas noches. Dios le bendiga a todos ustedes que escuchan una vez más. Mi nombre es Juan Guevara Camacho y tengo el gusto de poderlos volver a saludar porque Dios hasta este momento hasta aquí me ha traído el Señor y lo bendigo por eso. Pero de la misma manera también, una vez más el Señor puso en mi corazón escribir un poco más acerca de lo que Él me da. Y qué bueno que yo se lo puedo compartir a usted. La verdad me siento bien contento por estos días o estas 2 semanas que he estado compartiendo con ustedes. Qué bueno que sea de bendición este tiempo para ustedes, ¿no? A mí me encanta la idea de poder saber que mi Dios usa mi voz para poder hablar a su vida de usted. Y una vez más, dándole continuidad también al mismo capítulo del Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, una vez más también el capítulo 14 y parte del capítulo 15 también. Muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas están, no es que en otras partes de la Biblia no estén, pero aquí está más, yo siento en mi corazón más sintetizado, ¿no? La condición para que en este tiempo se cumpla la palabra de Dios de que el Consolador, el Espíritu Santo, venga a su vida y haga vivienda en usted, porque una cosa es ser templo del Espíritu Santo y otra cosa es que ya esté el Espíritu Santo viviendo en ese templo. Podemos tener una casa muy hermosa, usted puede tener 2, 3 casas, pero el hecho de que tenga 2 o 3 casas no quiere decir que usted vive en todas. Usted escoge la mejor para usted. Y cosas de ese tipo, ¿no? En el caso del Espíritu Santo no tiene negociación con que voy a rentar la mejor casa para que me den más dinero y la peor o la más malita para mí porque así economizo dinero. Él no tiene problema con la economía. Él dijo que si sus mandamientos son guardados, dijo Jesús que Él iba a rogar al Padre, el Padre iba a mandar al Consolador. Eso es lo que hemos estado hablando en el capítulo 14 del Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan. Y ha sido muy bello para mí, y son unos pocos versículos los que hemos estado analizando, pero me da muchísimo gusto poderlos compartir con usted. En esta noche, de la misma manera, voy a volver a darle continuidad a este mismo capítulo. Probablemente en alguna otra ocasión, o si usted dice, sabes que yo tengo una duda de la Biblia, con mucho gusto usted podría ponerse y decirle a mi hermana, sabes que ¿por qué no le preguntas a tu hermano Juan qué piensa acerca de esto? O cosas de ese tipo, no importa. A final de cuentas también dependo del mismo Dios que usted depende para poder tener las respuestas. Tengo 13 años que conozco a mi Dios y poco a poco he tenido el privilegio de conocerlo más, pero no soy la opción de Dios nada más. Soy una de las opciones, soy un templo habitado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted también es un templo de Dios, pero ya habitado? ¿O es de los que todavía están disponibles? A ver si todavía. Porque una cosa es, si lo ama, guarda sus mandamientos. Y si ya está guardando sus mandamientos es porque vive retirado del pecado, en santidad, por lo tanto. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y por ese motivo, cuando ya está guardando los mandamientos de Dios, automáticamente vive en santidad. Por lo tanto, usted ya puede ver al Señor. El Señor viene y hace su morada en usted. Antes de darle lectura a la palabra de Dios, voy a orar una vez más por este momento. Padre Celestial, muchas gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Cuánto lo amo, Dios. Cuánto lo amo a usted, Dios, por ser tan maravilloso. Le pido, Padre Santo, que sane su tierra en este lugar y allá donde están todos, Padre. Que no haya nadie que falte de ser sanado en esta noche, Padre.
Le pido que aún mientras duermen mis hermanos que van a escuchar este video después, que los bendiga y les prepare desde hoy. Oro por ellos mientras duermen, Padre, para que sean sanados y restaurados en todo su ser, Dios, en toda su vida matrimonial, o como padres o como hijos. Excelente, Dios. Le pido que bendiga a todos ellos que escuchan, que son mamás en este 10 de mayo también, Padre. Que no nomás sea el 10 de mayo, Día de las Madres, sino 11 de mayo, 12 de mayo, 13 de mayo, 14 de mayo, hasta el 25, 31 de diciembre, que siga siendo Día de las Madres, Día del Padre, Día de la crucifixión de su Hijo, Día de todo, Padre. Que no termine ese día, Padre, tan bello, porque usted nos lo dio. Le pido que nos enseñe a valorar de tal manera la vida, que podamos vivirla, Dios, caminando y respirando su presencia. Me pido que use mi voz para hablar en esta noche, en el bendito nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. En esta noche le voy a dar continuidad hablando de eso, del versículo 15, el capítulo 14 de este bello evangelio. Una vez más, recordando que en las semanas pasadas hemos estado hablando que si lo amamos, el resultado de nuestra vida al amarlo es que el pecado va a ser aborrecido cada vez más. Vamos a sentir una especie de alergia santa, se puede decir. Llega el pecado a querernos atacar y probablemente participamos un poco de él o mucho de él, pero en nuestra vida ya vamos a sentir repugnancia contra el pecado, algo que probablemente cuando recién nos convertimos no lo sentíamos, probablemente sufríamos porque pecábamos, probablemente sentíamos ese malestar, pero no nos damos cuenta de que era algo que nosotros podíamos combatir todavía. Y por eso el Señor decía, guarda mis mandamientos, y el versículo 16 daba la promesa para aquellas personas que decidieran guardar sus mandamientos, que iba a rogar al Padre para que les diera otro consolador, el Espíritu de verdad. Sabemos que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, ¿sí? Y luego nos hace la otra promesa que dice, dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo. Pero nosotros no somos del mundo, hermanos. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. ¿Por qué? Le sigue diciendo Jesús, explicándole ese hecho, cómo va a pasar. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, escuche bien este versículo porque está agarrado del versículo 15, como lo dije antes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hablábamos la vez pasada de que una manifestación es algo que nosotros necesitamos hacer visible para que alguien nos tome en cuenta algo. Y aquí el mismo Dios, Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos está diciendo que Él dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, dice, le mostramos de esa manera que lo amamos. Y dice que que nosotros mismos seremos amados por su Padre, y también dice que Él se va a manifestar a nosotros en este versículo. Después dice, y respondió Jesús, dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, el versículo 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Usted puede tener esa pregunta también, ¿cómo se va a manifestar Jesús a mi vida? Mire lo que responde él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y la manifestación dice, y vendremos a él y haremos morada con él. En todos los sentidos de la palabra, en todos los sentidos de la palabra, mi amado hermano, dice que van a venir el Padre y Él a hacer morada con nosotros. Nosotros
en toda la Biblia nos habla de que tenemos que recibir a Jesús adentro de nosotros. Por lo tanto, si usted se considera un templo del Espíritu Santo, dice que Él mismo va a venir a hacer una casa. O sea, ese templo que antes estaba vacío o nada más por fuera, por fe, escuchaba a Jesús o escuchaba de Jesús a través de la vida de un pastor, de un evangelista, de un maestro de la Biblia o algo. Ahora ya no nada más va a estar escuchando de Jesús, sino que va a escuchar a Jesús. Desde adentro de usted dice que va a ser morada con Él. Los pensamientos suyos que usted puede entender y escuchar dentro de usted mismo. Y si voy acá, y si voy allá, y si hago esto, y si hago el otro. Pero ahora va a tener completamente una diferencia, que es que el Padre va a también estar opinando. Usted va a empezar a tener pensamientos no más de sus ideales, que probablemente están llenos de fallas, sino que ahora va a tener pensamientos santos. No, pero esto no le agrada a Dios. Pero esto tampoco le agrada a Dios. Esto creo que sería bueno en la presencia de Dios, pero esto sería mejor. Y estaría ahí ya dialogando dentro de su corazón sin darse cuenta usted con los ideales del Padre. Por ese motivo, mi amado hermano y amigo, a todos los que me escuchan, yo les quiero enseñar estas cosas que el Señor mismo pone en mi corazón. Yo no puedo hablar nada, ni siquiera estudié, no tengo nada más que la secundaria. Estuve en un tiempo, y mi hermana es testigo de eso, estuve un tiempo en la cárcel de Estados Unidos por causa de que me dediqué a la delincuencia en mi vida pasada, en mis últimos años que estuve en el mundo. Por lo tanto, no podría tener yo nada para enseñar, y me atrevo a decir que el Señor mismo me lo dio directo, ¿verdad? Y dice así, fíjese bien, ya dice que haremos morada con Él. Versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, cuando nosotros no escuchamos lo que nos dice Jesús, de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y todo eso, no son palabras directamente de Jesús, sino que Jesús estaba nada más reproduciendo o diciendo todo lo que Él escuchaba del Padre. Así es de que lo que estamos desechando cuando no respetamos alguna indicación de nuestro Maestro Jesucristo, que yo dudo que haya un cristiano que no quiera cumplir con la voluntad de lo que dice Jesús, pero dice que si no la guardamos, que si no le hacemos caso, que aunque sea como sea, Él nos perdona y nos tolera y todo, pero las palabras no son de Él, son del Padre, y Él es el juez. Dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, estoy leyendo el versículo 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez que el Señor llega y hace morada con nosotros, lo que dice 2 de Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice así aquí, que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En otras palabras, uniendo esos dos versículos, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El mismo Señor Jesús, el que está sentado en el trono del Padre, en su Espíritu propio, en su Espíritu Santo, Él vendría adentro de nosotros, y dice así, dice que Él mismo nos va a recordar todas las cosas que Él nos ha dicho. En otras palabras, como dijo Jesús acá en el versículo 18 de este capítulo, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ya Él nos da la explicación de cómo es que vendría y no nos dejaría huérfanos, sino que vendría ahora en su Espíritu, ¿ya? Dice: la paz os dejo, o sea, el Espíritu Santo es la paz de nosotros. Mi paz os doy, o sea, su Espíritu
Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que cuando Jesús va al Padre y el Padre también viene a Jesús, primero vino el Padre a Jesús y ahora Jesús va al Padre, verdaderamente, como ya están completamente en toda la eternidad, ellos tenían una unidad bien nítida y nadie se metía con esa unidad. Pero en el momento que el Señor diseñó su plan perfecto y hermoso de salvación para nosotros, decidieron agregar a alguien más a esa unidad. Y somos nosotros, todos los hijos que Él adopta en su Hijo Jesucristo. Ya no, Él mismo entregó su propia carne, su propia sangre, la entregó. Y esa misma carne y esa sangre, según la institución de la Cena del Señor, estamos tomando su sangre y comiendo su carne, precisamente dando a entender el Espíritu Santo que somos completamente uno con Él, en la carne, en la sangre, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos saber y sentir y ser reales que somos uno con Él. Dice, y estas cosas, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dice. Me voy a brincar hasta el capítulo 16, mis amados. En el capítulo 16 de este mismo evangelio, versículo 12, ya para terminar este tiempo devocional al Señor, dice así. Aún en capítulo 16, Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, capítulo 16, versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor acá diciendo que iba a rogar al Padre para que nos enviara otro consolador, y luego dice que vendría Él mismo con el Padre a hacer morada con nosotros. Esto que estamos hablando aquí, mis amados, no es porque está dividido por capítulos y versículos, pero es una misma sentada que se dio Jesús a enseñarle a los discípulos principios bien importantes para la vida de nosotros como cristianos. Es algo muy maravilloso poder saber que el Señor invirtió capítulos completos. Si usted tiene esa versión de la Biblia o esta versión que le ponen letras rojas a las palabras de Jesús, se va a dar cuenta que son varios capítulos los que estaba hablando Jesús, y casi nadie lo interrumpió cuando estaba hablando, porque el Espíritu Santo así lo quiso Él, que así fuera, porque es bien importante. Y Él nos estaba diciendo que vendría el Padre y Él a hacer morada en nosotros. Y dice aquí, todavía nos corre un poquito más la cortina del por qué tenía que ser así. Y dice, aún el versículo 12 del capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos tener el entendimiento de la Biblia realmente como el Señor lo quiere decir a nosotros. Nosotros podemos interpretar la Biblia. Unos dicen, es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Es un versículo completamente que no está ahí, está reprobada esa palabra. Y aquí el Señor es el único, dice, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que decirte. Ahorita que me recibes en tu corazón, tengo muchas cosas que decirte, eternidad de cosas. Soy Dios desde la eternidad. ¿Te imaginas cuánto te quiero decir? Te quisiera hablar de los serafines, te quisiera hablar de los querubines, te quisiera hablar de mi reino, de los planetas, de las galaxias del sistema solar. Te quiero hablar de una célula, te quiero hablar de una mariposa, cómo se mete en un capullo y le crecen alas.
te quiero hablar de cómo es posible que el agua que pesa tanto, toneladas y toneladas de agua, las puedo hacer que se sostengan en una nube, y después de que ya está acumulada la suficiente cantidad de agua, doy mi orden y las nubes hacen para lo que las diseñé, para que rieguen la tierra, y todas esas plantas que nadie puede regar, yo las riego arriba de los cerros, en lo alto de las cordilleras, donde sea. Todas esas cosas tan maravillosas, mis amados, todas esas cosas tan maravillosas son las que el Señor nos quiere dar, pero como dice Él, tú ahorita no las puedes sobrellevar. Nosotros no tenemos la mente de Cristo infinita y poderosa, con el entendimiento de aquí, de este planeta, y de allá del tercer cielo, no lo tenemos. Por eso Él dice, aún tengo tantas cosas, dice así, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y ya en el versículo 13 nos dice este regalo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, Él, cuando descendiera Él en el Espíritu y entrara en nuestro corazón, pero que verdaderamente entre en nuestro corazón, no nomás por fe, como dice, la certeza de lo que se espera, la fe, pero una vez que ya llegó eso que se espera, ya no es nada más pura fe, sino que ahora es una realidad ya, mi amado. Por eso es que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es bien importante que sepamos nosotros por qué tenemos tanta necesidad, sin que nosotros lo sepamos muchas veces hasta dónde, porque podemos saberlo aquí, que necesitamos al Espíritu Santo, aquí lo podemos saber, pero a lo mejor todavía no lo sabemos aquí, y por eso no sentimos esa necesidad de vivir en santidad. Por eso se nos hace tan fácil fallarle a Dios, sea con nuestros ojos, sea con nuestros pensamientos, sea con nuestro carácter, sea con lo que sea, se nos hace bien fácil y decimos, oh, Dios me conoce que soy enojón, oh, Dios me conoce que tengo ojos libidinosos, que me gusta estar viendo mujeres o me gusta estar viendo hombres. Podemos estar así y dice, Él me conoce y me perdona porque ya me conoce. Podemos tener ese tipo de pensamientos justificados y verdaderamente el Señor nos perdona de pecado, pero si usted verdaderamente tiene la naturaleza divina, créalo, que eso se va a convertir en su enemigo número uno. Todo eso que está pasando en su corazón, que lo hace tener problemas con su esposo o con su esposa o con sus amigos en el trabajo o con sus hijos o aún con usted mismo, todo eso tiene que desaparecer todo eso. Dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, es el que habla de Jesús aquí en la tierra. Nosotros no podemos hablar de Jesús, pero cuando entra Él, algo hace Él que nuestra naturaleza cambia, que las pláticas de antes se convierten en pláticas ahora sanas. Todas esas cosas que platicaba y grosereaba y todo eso empieza a tener algo ahí. ¿Sabes qué? Está mal esto. ¿Sabes qué? Decir groserías está mal. ¿Sabes qué? Usar mis ojos para ver cosas que no tengo que ver. O ¿sabes qué? Robar o esto. No está bien. Antes no lo pensaba y ahora sí. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice así. Irse de sí misma o alcanzar su fin apropiado en Pido perdón que estaba cambiando las alabanzas que tengo puestas. Le confieso que son como las 2 de la mañana ahorita y es el tiempo que tengo yo para poder estar meditando en mi Dios y tengo que hacerlo de esta manera porque cuando estoy en el día tengo mucho trabajo con mis niños. Mi propia hermana lo puede saber. Dice así, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es bien importante, mis
hermanos, la importancia que tiene el Espíritu Santo en la Trinidad. Usted dijera algo, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con Jesús. Si usted lo comparara con algo físico de este planeta, aunque es muy barato lo que le voy a decir, pero el Espíritu Santo vendría siendo el teléfono, vendría siendo el GPS, vendría siendo aún el GPS para llegar al cielo, para llegar a encontrarnos con Él. El Espíritu Santo vendría siendo nuestro, más que el libro, la Biblia como libro, sería la Biblia en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Es tan importante que usted le dé permiso a Él de que Él tome control, porque si usted verdaderamente es un templo de Dios, si verdaderamente es un templo de Dios, pero puede tener muchas casas, como le dije, y decir, ¿sabes qué? Tengo 3 casas, sí, pero nomás una habito y las otras no. De la misma manera, probablemente usted es un templo de Él porque ya recibió a Jesús en su corazón y esto y el otro, pero no a través de todos sanaba, como dice la Biblia del apóstol Pedro, con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No a través de todos pasaba eso, a través de usted pasa que los enfermos sanan. No a través de todos, tiene que el Espíritu Santo llegar y hacer su casa, porque cuando ya nosotros somos su casa, Él puede hablarnos y decirnos, camina para allá, necesito que des esta palabra aquí, necesito que hagas esto, y nos da pensamientos profundos, nos abre entendimiento para poder entender la Biblia, porque Él en el futuro quiere hablar de ese tema con alguien, y solamente de esa manera, mi amado. Me da mucho gusto poder compartirle esto. Qué bueno que en su corazón usted también anhele tener comunión con el Espíritu Santo. Él es Jesucristo, Él es el Padre Celestial. Lucas capítulo 4 dice, y se halló, Mateo capítulo 2 dice, y se halló que María concibió del Espíritu Santo. O Lucas capítulo 2. Por ese motivo, mi amado amigo, hermano, le invito a que usted le pida al Señor que llegue y que tome el control de su casa. Y como dijo el Espíritu Santo cuando ya logró el apóstol Pablo poner atención por primera vez a Él, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vive mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero Él decía una cosa, prefiero estar muerto antes que dejar que la voluntad mía se haga antes de la de Jesús. Ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo. Ahora quiero que Cristo sea el que use este cuerpo y yo disfrutar de lo que Él hace a través de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi voz, de todas esas partes. Cuando usted mire y ya pueda estar en ese lugar, usted va a saborear tanto esos momentos cuando Él está honrando a Jesucristo. Él me glorificará, dice, pero ocupa un vaso, así como Jesús ocupaba su cuerpo para poder hablar con nosotros y que los discípulos lo miraran. Así también la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también ocupa un cuerpo. Pero Él decidió no hacer uno, así como Jesús se hizo un cuerpo para Él. Por eso conocemos a Jesús. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, porque Él decidió que el cuerpo que iba a usar es el de nosotros, el mío, el de usted. Qué bueno que usted llegue a ser ese templo que Él use para poder bendecir a todo el mundo y amar a todo el mundo y salvar a todo el mundo, y que todo eso sea a través de usted. Voy a orar por usted en esta noche. Por cualquier error que tenga yo hablando, como le vuelvo a decir, le pido perdón a mi Dios primeramente y me disculpo con usted también, porque también estoy aprendiendo. Que Dios le siga bendiciendo. Padre Santo, muchas gracias por este momento en el que estoy hablando con mis amados amigos una vez más. No los conozco, pero qué bueno que usted sí tiene el control y los conoce. Le pido que los bendiga allá donde están, Padre mío.
que una, Padre mío, a todas esas familias, Dios, que aunque ahorita no se pueden reunir en las iglesias, Dios, como santuarios, no se pueden reunir, Padre, pero que en sus casas puedan tener la bendición de poder hablar con usted, Dios, así como usted me da esa bendición aquí en mi casa, Padre Santo. Le pido, Padre Santo, que bendiga a mi hermana Margarita, a Paola, a Karina, Padre mío, que los bendiga grandemente, mi Dios. Y de la misma manera, Padre mío, que bendiga a todos aquellos que están escuchando este video, que bendiga el video en sí para que no se pase, Dios, y que sean sus palabras siempre, Dios. Le doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo, Dios. Le doy muchas gracias. Cualquier duda, cualquier cosa, mi amado, cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier falla, el culpable soy yo, no mi Dios. Pero qué bueno que sea de bendición para usted este video. Que Dios le siga bendiciendo y que haga resplandecer su rostro sobre usted en el nombre de Jesucristo. Amén.